un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Hoy es un día extraordinariamente feliz para nosotros. Hemos pasado todo el día muy contentos de que hoy Matices cumpla un año de estar al aire. Es una apuesta que hicimos hace un año, intentando romper los esquemas de programación. En primera instancia, poniendo un programa sobre realidad y análisis en las tardes, que era muy poco común cuando solo se hablaba de deportes. Hoy cumpleaños nuestro hermano también, 120 minutos de deportes, sí. Y ese fue el cambio en esquema que hicimos. En la mañana, cuando no se hablaba de deportes, empezamos a hablar de deportes, y en las tardes, cuando no se hablaba de actualidad y profundidad, empezamos a hablar de actualidad y profundidad. Y empezamos a hablar en una mecánica que es muy complicada, porque esto nos obliga a nosotros a estudiar enormemente todos los días, pero que junto con el esfuerzo que le ponemos nosotros aquí en Monumental, Isel, Alexander Rivera y yo, realizando Matices, junto con una cantidad de analistas de primer nivel, logramos hacer de Matices lo que soy. Así es que Isel, que es la productora de Matices, ¿qué tal? Buenas tardes y felicidades también. Buenas tardes. Hay muchas cosas que decir. Hablar de un año no es solo un año, es el esfuerzo, es el trabajo, la dedicación. Es un reto muy grande que se vino después de los debates, que gracias a Dios fueron muy bien planificados y que los resultados fueron muy evidentes por todos ustedes. Son 365 días en los que realmente le hemos entregado mucho cariño a un trabajo, donde hemos querido, además de formar a la gente y explicarles lo que está pasando, el contexto nacional e internacional, que lejos de lo que en un momento se creía hace un año, a la gente sí le importa, y lo han demostrado por diversos mensajes que ha seguido en Matices. Es un año que esperamos y que estamos seguros que va a ser de muchos y de mucha enseñanza para nosotros, Randall. Así es, y bueno, valga, hoy tenemos a algunos de nuestros principales analistas. De hecho, quiero leer, Sergio Araya de Conrad Adenauer nos está diciendo felicitaciones por este primer aniversario de un programa que vino a llenar un vacío en los medios de comunicación costarricenses, especialmente en la radio, medio que tiene la facilidad de acceder a los espacios más íntimos de cada ser humano. Hacía falta un espacio que nos lleve a reflexionar en forma profunda. Gracias a Sergio y gracias por su ayuda siempre, y lo llamamos ayer para que viniera hoy, pero no. Sí, ayer no lo encontramos a don Sergio Araya, pero bueno, que en medio de todas las carreras. Sí. Quiero saludar a un buen grupo de nuestros analistas que está ahí con nosotros. Don Vladimir de la Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy complacido aquí de compartir con los otros compañeros del panel que usted va a presentar y por supuesto con su querida radioaudiencia en un día como este tan especial. Para mí es un día, digamos, comparado, perdone que adelante un criterio, con una experiencia muy familiar. Cuando vino mi primer varón hijo, ¿verdad? El Willy empezó a desarrollarse como todos los niños, ¿verdad? Pero el bandido no caminaba hasta los 2 años. Gateaba prácticamente y se arrastraba, era un arrecho para arrastrarse, ¿verdad? Pero el día que caminó como si fuera el corredor olímpico. Igualmente tampoco hablaba. Y eso, comparado con otros familiares de la misma edad, a mí me preocupaba mucho. Y el día que habló como si hubiera sido un universitario, con un lenguaje y un razonamiento y eso. Y hoy que estamos celebrando este aniversario, comparado, digamos, con los medios y con los otros programas, este fue un niño prematuro, que salió hablantín, que salió pensador, reflexivo y caminando a trote. Gracias, don Vladimir, y gracias por compararlo. Efectivamente, es como... vamos a ver, con toda la transparencia, normalmente los programas en radio tienen un espacio de crecimiento. Matices vino dichosamente a ser un espacio que creció muy rápidamente. Don Igual Acuña, ¿qué tal, don Igual? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y felicitaciones a usted, a Isel,
a los oyentes, que somos muchos. Yo me considero más oyente que analista. Agradecido que me hayan invitado a compartir con ustedes el día de hoy. Felicitarlos porque no solo por lo que yo he escuchado, sino también por lo que me han comentado los estudiantes, lo que me comentan colegas. El programa vino a dar un espacio donde se puede pensar, se puede reflexionar, se puede cuestionar con calma, sin una carrera, sin una precisa que a veces deja el análisis muy corto, muy superficial o excesivamente centrado en algún aspecto y no permite ver todos los matices de un tema que yo creo que ha sido el gran éxito de este programa. Gracias de verdad, don Ewald, porque siempre nos escucha, siempre nos ayuda, porque hay una característica que tienen nuestros analistas. Cuando no están al aire y necesitamos analizar un tema, siempre nos ayudan soplándonos ahí por dónde irnos. Don Ricardo, ¿qué tal? Don Ricardo Lizano, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall y Isel. Para mí es doblemente satisfactorio por mi condición de colaborador en este programa, pero además porque soy periodista y además soy profesor, y da la feliz coincidencia que Isel fue alumna mía, Fede Cruz, que de vez en cuando, y Alexander Rivera, y siempre en estas épocas de angustia en el campo nuestro, usted conoce el periodismo, siempre le he dicho a mis alumnos, da la casualidad, le digo, que mis buenos alumnos están trabajando. Por más difícil que esté el ambiente, que está difícil ciertamente, pues mis buenos alumnos están trabajando, y Isel, Alexander y Febe, yo sé que no colabora en este programa, pero debe colaborar de alguna manera. Alexander, directamente todo el equipo. A veces está aquí. A veces está aquí también, bueno, sí. pero en todo caso es un equipo de primera, conducido por un director de orquesta de muy calidad, y yo debo decirle a Randall que él es un periodista de primer nivel en este país. Había una expresión que empleaba, Perdón, de primer nivel y madrugador, porque empieza a las 5 de la mañana. Sí, me sí, consta sí, haberlo sí. ido a las 5 de la mañana. Ayer me veces. dijo. ¿A qué hora se Y levanta a usted? las 6 de la tarde todavía anda por aquí también. en noticias. Vladimir recordará una expresión de cuando Mao se murió, lo sustituyó a alguien que dicen que decía: me siento tranquilo cuando el asunto está en tus manos, Hua Ku Fen. Yo le digo que yo me siento tranquilo cuando el periodismo, en este caso radial, está en manos de gente como ustedes, Randall. y conocida como Randall, porque realmente en esta época hay un artículo que yo pongo a leer a mis estudiantes de Mario Vargas Llosa, un discurso pronunciado en el 2005 ante la Asamblea General de la CIP, que se llama la civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo. Y el término general es lo que habla es de la banalización de todos los temas. Banalización de la política, banalización de la cultura, banalización del deporte. Dicho sea de paso, el Real Madrid acaba de empatar, entonces ya me siento tranquilo. Gracias a Dios. Hablando de banalizaciones, ¿verdad? Y entonces, que ustedes hayan atrevido, bajo la conducción de la inspiración de Randall, a hacer este programa, pues es un aliento para los periodistas en general, no solo para el país en términos generales, obviamente para todo el sector de la enorme audiencia que tiene. Yo soy uno de los felices escucha de este programa, casi siempre me da la coincidencia que ando en el carro, y entonces de 2 a 3:30 tengo la oportunidad de llenar ese vacío, y si no, pues lo sigo escuchando en la oficina donde esté, porque ahora tenemos muchos recursos para poder escuchar. Claro, y le cuento que es que, gracias don Ricardo, tenemos una serie de audiencias, porque nosotros estamos aquí y vemos en redes sociales lo que está reaccionando la gente cuando nos está escuchando. Vemos también las llamadas, cuando recibimos llamadas de la gente, pero en la noche cuando repiten el programa en Canal 2, sí. Y no sé si ahí se le pasa, pero a mí me llegan mentions a mis redes sociales de gente que está viendo el programa esa hora en Canal 2 y que está entretenida, de acuerdo o no con lo que estamos diciendo, y hay otra gente que nos pide los podcasts que están disponibles en nuestra página de internet, pero que se pueden descargar después. De hecho, vamos a oír el arranque del primer programa, ¿verdad? Tenemos un extracto de la forma en cómo iniciamos hace exactamente un año este proyecto que hemos disfrutado tanto como usted lo ha disfrutado. Una producción de Noticias Monumental.
Son las 2:03 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo programa Matices, los tonos de la actualidad. Un programa que pretende generar espacios de profundidad, de entrevistas y de debate, de noticias de verdad, de noticias importantes en la trascendencia del país, donde vamos a tener una serie de invitados el día de hoy. Vamos a tocar algunos temas para que ustedes estén con nosotros en este nuevo programa, antes y acompañado por nuestro jefe de información, Alexander Rivera. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Buenas Randall? tardes. Buenas tardes. Venimos con muchísimos temas porque Costa Rica merece un debate serio. El próximo presidente necesita discusiones serias y aquí en Noticias Monumental estamos dispuestos a crear toda esta plataforma para debatir con usted también que nos escucha desde cualquier parte del país y fuera de nuestras fronteras también. Hoy el debate aquí en la cabina Monumental es: ¿debe cambiarse la forma de elegir diputados? Es el debate que durante la próxima hora y media vamos a discutir. Antes vamos a hacer un impasse para discutir también, Alex, sobre el primer año de pontificado del Papa Francisco. Después iremos al tema de fondo y al final del programa, los últimos 15 minutos, los dedicaremos también a un nuevo estudio que salió hoy publicado de qué compran los ticos a través de internet. Eso sí, queremos contarles de última hora que el Tribunal de Juicio de Hacienda condenó a 8 años de cárcel a Juan Carlos Quesada Salas, el exgerente del Banco Nacional de Costa Rica, por el robo de 378 millones de colones. ¿De qué se trata Matices? Bueno, en Matices tendremos invitados, haremos una pregunta, en el caso de hoy es: ¿debe cambiarse la forma de elegir diputados? Vamos a tener un debate aquí en la cabina con invitados especiales. Posteriormente abriremos la línea telefónica, escucharemos un Vox Populi que salimos a la calle a hacerlo y también tendremos gran participación a través de redes sociales. Son las 2:04. Empezamos hablando en este impasse sobre el año de pontificado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa argentino, el Papa Francisco. Alex, el próximo jueves 13. 2:16. Ese era el arranque hace un año de Matices. Si ustedes lo notan, empezamos con un tema durísimo, que era el proceso de elección de diputados, si se debería de cambiar o no. Sigue pendiente. Claro, Sí, es un no, tema de hecho siempre podemos vigente. hacer un programa exactamente igual que ese. Dice Braulio, por cierto, yo sigo esperando a que en la asamblea se discuta eso. ¿Qué le ha parecido a usted, don Vladimir, la escogencia de los temas? Porque a veces son temas muy densos, inclusive son muy complicados de abordar. Bueno, a mí me parece, en lo que yo le he dado seguimiento al programa, que es bastante, que ha sido muy inteligentemente escogidos los temas y han sido muy inteligentemente escogidos los participantes, me parece a mí. Sobre todo porque hay equilibrio, hay mesura y a veces hay contradicción, que también es importante. Y además porque el formato del programa plantea una introducción que conduce generalmente a establecer las bases del debate que sigue o del análisis que sigue, y eso me parece que también es bueno. A pesar de que a veces en el programa inicia con un montón de pequeñas cosas, ¿verdad?, que distraen a veces los primeros 15, 20 minutos del tema de fondo. Pero bueno, es parte de un formato que se ha ido desarrollando. Pero me parece que eso ha sido muy bien logrado y muy bien escogidas las partes que vienen a este programa, me parece. También hay un equilibrio entre lo nacional y lo internacional, sin que lo internacional se sienta como una carga en el conjunto. Es más bien como una lluviecita ahí de vez en cuando que cae sobre los programas nacionales, pero que no evita que se toquen asuntos que para ustedes son importantes tratarlos, y obviamente para los costarricenses tener algunos elementos más de análisis alrededor de lo que acontece fuera de nosotros. En ese sentido me parece que el programa ha sido muy rico, de mucha calidad, y creo que ha permitido generar una opinión que se ha hecho adicta al seguimiento del programa. Qué dicha, adicto. Qué buen término. Ojalá estemos... No, se lo digo exactamente porque yo lo oigo en primer lugar cada vez que puedo, y lo oigo con mucha frecuencia. Y a veces, como usted bien decía ahí, le mando una llamadita a Isel, que es la única que está con el teléfono disponible, dándole alguna pista de lo que están ustedes empujando, y por lo que me comentan personas que lo oyen. No, bueno, ¿a usted qué le parecen los temas? Temas sabrosos. A ver, son temas diferentes, no es
la gotita de la información puntual, sino que son temas que permiten reflexionar y sobre todo opinar para que las personas que escuchan el programa se formen un criterio. O sea, yo creo que el gran aporte está en eso, en que se da suficiente información de manera comprensible para todo el mundo, se evita los tecnicismos, se evita encerrarnos en un lenguaje o metalenguaje según el área en la que trabajemos, que le impide al ciudadano tener ideas claras de lo que pasa. Yo creo que es desmitificar muchos temas, y esto ha ocurrido en temas de política, en el tema del Poder Judicial. De hecho, me animo a decir que este es el único programa de todos los medios, no solo de radio, donde el tema del Poder Judicial se trata con frecuencia, con transparencia, y yo creo que ese es el gran aporte de los temas. Saber escoger temas que, pese a su densidad o su delicadeza o su complejidad, son tratados de manera tal que le permitan a quien lo escucha formarse un criterio. No se trata de decirle, mire, piense así. No, tenga la información suficiente para que usted tenga criterio y pueda opinar adecuadamente. Y esto lo percibo yo constantemente a través de los estudiantes que escuchan el programa, y me hace mucha gracia que gente joven esté muy apegada a la radio. Yo tenía la idea que la radio iba quedando ahí como en la colita, y no, resulta que es un medio que les resulta muy atractivo, además ahora con esto de internet, que andan en una tableta o el mismo teléfono, entonces se les facilita enormemente. Y lo otro, que se han tocado temas que en alguna medida han sido tabú. O sea, temas que en los medios rara vez se tocan, y aquí se han tocado con mucho respeto y con mucha, digamos, sabiduría en el buen sentido. Hay una cosa que es importante en eso que dice igual, que es la parte didáctica y sencilla del lenguaje de muchos de los participantes, aun cuando tocan temas específicos como lo que es judicial. Cuando yo los he oído en la parte de análisis judicial, es muy didáctico para el público que no tiene nada que ver con el derecho, y es entendible todo, y eso es un éxito del programa. Claro, que nos pasa en el campo internacional. Hace poco, porque veníamos mostrando de vez en cuando un tema internacional, hace poco nos pusimos la meta de que cada 5 programas, es decir, de una semana, hay uno de análisis internacional, que inclusive a nosotros nos aclara enormemente el panorama en un país. Ahí sí tengo que bajar, que no brilla, digamos, por el análisis de las notas internacionales, don Ricardo. En este sentido hay algo que es muy importante. Yo le leo a mis estudiantes una cita final del curso que yo doy, que es periodismo interpretativo, una cita de una periodista española famosa que se llama Concha Edo, que termina hablando en el que, para justificar la existencia de nosotros los periodistas, dice, tiene que ser como el médico, finalmente, aquel al cual la gente le cree porque es su médico y porque da su diagnóstico. Y yo creo que en este sentido, Matices, que el nombre dicho sea de paso, me parece apropiadísimo, muy bien escogido, porque la realidad, como sabemos todos, es multicolor. La realidad no es blanco y negro como quieren verla muchos, ¿verdad? Los tonos de la actualidad. Exactamente, me parece un nombre feliz, muy feliz. Y la idea de que nosotros podamos poner en discusión, yo he participado como periodista en muchas iniciativas, Vladimir lo sabe, ¿verdad? Y algunas han sido exitosas, otras fenecieron, a pesar de que arrancaron con mucho calor, pero en este momento yo creo que Matices llena ese vacío, en muchas de las cuales iniciativas yo participé, y una de las cosas más importantes para que un medio pueda hacer eso es tener lo que se llama en el medio capacidad de convocatoria. Y este medio en general y Randall en particular tienen una capacidad de convocatoria muy grande. Cuando el ministro de Trabajo sale a decir en público que este gobierno no le presta poca atención al cierre de empresas, no disminuye la atención, no minimiza, está simplemente haciéndole eco a la, o está revelando la gran atención que le presta a lo que se dice en Matices y lo que dice su director. Creo que es muy importante para uno como periodista poder hacer gala de esa capacidad de convocatoria, porque al fin y al cabo los programas que nosotros hacemos todos, el periodismo escrito o algo, yo me aprecio por ejemplo también de tener a Vladimir como colaborador en el medio que yo dirijo escrito,
y aparte que me ha colaborado muchas veces en otros medios, yo he escuchado a don Edward obviamente aquí y en otros medios en televisión, y esta capacidad de convocatoria define al medio, porque sus participantes tienen interés obviamente en estar allí, porque saben que es un medio que tiene respeto, que llega a la audiencia y que su voz es escuchada. No importa que no sea la voz de uno comprendida o coincidente con la de los que piensan, pues no todo el mundo va a pensar igual que uno, pero esto es lo que quiero recalcar. La capacidad de convocatoria de Matices es, creo que en estos momentos, una de las más importantes que hay en el país. Gracias, don Ricardo. Yo hoy me siento súper feliz porque uno no está acostumbrado a hablar del trabajo que hacemos, ¿verdad? Entonces es complicado, pero nos hace sentirnos muy felices, Isel. Pero esa mezcla, además, yo creo que uno de los puntos fuertes es que si nosotros solo hiciéramos Matices, entonces, digamos, nos faltaría una pata del banco. Pero es que al complementar Noticias Monumental con Matices, digamos que nos da un círculo completo que logramos cerrar. Sí, y es parte del día a día y es como algo que nos ayuda a enriquecernos también, estar en contacto con las noticias, recibir el apoyo también de los compañeros, claro, de redacción, que siempre los temas, muchos de los que nosotros aquí planteamos son propuestos por ellos, incluso ellos muchos contactos nos han ayudado a coordinarlos, y vale mencionarlos a todos. Si Randa me ayuda, se me olvida alguien, bueno, Alexander, que no está hoy. Yo voy por orden de escritorio, sí, no yo se voy preocupe. por orden de escritorio. Karina Porras. Ajá, sí, Alexander Rivera, Karina Porras, Giselle, Laura Ávila, Estefanía Colombari, Graving Granado, Hazel Cerdas, Febe Cruz y Esteban Arone. Sí, ahí estamos, los 10. Sí. Ay, por supuesto que Randa Rivera, que es el capitán del barco. Es una buena mecánica esa de seguir los escritores. Sí. Oye, vean lo que ha generado. El año pasado, un poquitito antes de la toma de posesión, uno de nuestros principales analistas dio este comentario al aire y esto generó una polémica que terminó en la sala constitucional. Le pido a los compañeros del 2 ahí si podemos echar a correr el video ya para ver al analista lo que dijo hace un año y que generó una enorme polémica. Pero que yo creo que va a ser la piedra del zapato del 1 de mayo, del 8 de mayo, el ministro de la Presidencia. ¿Por qué el ministro de la Presidencia? Porque ese es el cuadro político que proyecta a gabinete, proyecta al presidente sobre asamblea legislativa, sobre sectores políticos, sobre partidos, sobre sectores sociales, empresariales, todo. Pero no es que Melvin no tenga la capacidad, porque la tiene, es un hombre experto, tal, sino por la investidura de obispo que tiene. Y el artículo 142 de la Constitución Política es tajante. Dice que el ministro tiene que ser del Estado seglar. Y cuando se habla de Estado seglar no dice solo religión católica, habla de aquellas personas que pertenecen a una iglesia que han hecho votos de obediencia y de servicio a una estructura eclesiástica con jerarquía. Es decir, que le obedecen al obispo superior de ellos, al arzobispo, al cardenal, al papa, quien sea, o finalmente a Dios, si usted lo quiere ver así, pero no le mandan, no tienen la obediencia, digamos, civil. En ese sentido tienen una jerarquía paralela que no deben tener los ministros. No me toques. Ahí está don Vladimir de la Cruz. Alguien escuchó ese programa y se fue a la sala constitucional y presentó una acción de inconstitucionalidad. Esa es la cola de la, no sé cómo llamarlo, el eco, tal vez, de que lo que se dice en esta mesa de Matices termina generando este tema de que don Melvin fuera obispo. Terminó varios meses después, don Vladimir, y las consideraciones políticas siguen hoy ahí sobre el tapete. Ciertamente, lamentablemente, después de ese programa, quien presentó la acción de inconstitucional lo hizo mal. Sí. Porque lo presentó antes del 8 de mayo, sí. Y como no estaba nombrado, más bien la sala pudo haberse rehusado a darle algún trámite, sí, sino que se quedó hasta el nombramiento y después ahí le metieron una acción coadyuvante, por ahí se metió y fue mal planteada en la forma, me pareció a mí, pero de todas maneras, algo que era de fondo, donde la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, se pronunció en contra de ese nombramiento, y sin embargo la sala se pronunció dándole un, no sé cómo se dirá en religión luterana, pero un exequatur casi, para que continuara, ¿verdad? Lo que no debió haber sido, pero ya así es
este proceso. Yo después dije que la sala constituyente, los magistrados habían violado incestuosamente la Constitución. La sala constitucional. Sí, la sala constitucional había violado incestuosamente, los magistrados de la sala habían violado incestuosamente lo que ellos tenían que proteger como si fuera la hija de sus ojos, la Constitución política. Randall, permítame, hay otro tema que se tocó aquí que fue, no porque se tocara aquí, porque se tocó en otros medios, pero yo creo que aquí reventó ese tema, que fue, primero apareció en un medio escrito, pero la onda expansiva que tuvo fue el caso del procurador y la oferta que le hicieron a la procuradora de algunas embajadas. No puedo, porque yo fui aquí donde yo le di atención a ese programa. A propósito de eso que señalas, si recordamos el detalle de la invitación, que fue una cosa así como casual, ¿verdad? En esta última reunión que hubo donde el presidente se encontró con un exministro de la presidencia, también dijeron el mismo argumento, que había sido casual. Solo que no fue en Jacomín. Es que, vea, hay otro alguien desaprovechó la publicidad que se le dio a un local. Esa es una. Y la otra es que si algo quedó claro con el tema del procurador es que en la Procuraduría hacen un pésimo café. Porque todo el mundo se fue para tomar café en Jacomín. Pero los temas generan cola. Este es uno en particular. Porque yo puedo decirles con mucha transparencia que hay muchos magistrados escuchándonos esta tarde en la Corte, y las declaraciones de don Vladimir, que nos llevan a tomar una decisión formal, se impactan y crean, don Ewald, conciencia, digamos, de los matices que hay en los diversos temas. Es que yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el programa es la posibilidad de que quienes generan opinión, quienes lideran opinión, puedan dar sus criterios sin necesidad de estar formalmente, en el caso de los temas judiciales, sin estar formalmente vinculados a un proceso. Y los temas de la Sala Constitucional en general son temas que tienen muchísima relevancia. Ayer doña Nancy Hernández publicaba un artículo de un fenómeno que está ocurriendo en toda Iberoamérica, que es ante la incapacidad o la ineptitud de los políticos, cómo se traslada la carga de las grandes decisiones hacia el Poder Judicial. Y después los políticos se quejan de que el Poder Judicial tome decisiones. Bueno, pues es que el Poder Judicial está para tomar decisiones cuando le he solicitado que lo haga. El problema está precisamente en que los políticos se han convertido en unos personajes sumamente resbalosos, difíciles de... Permítame, don Ewald, quien forma esas decisiones del Poder Judicial son, en la práctica, sí o no. Sí, no hay neutro. No existe esa posibilidad. Pero permítame que meta ahí bueno, voy a decir la palabra porque en Venezuela es muy mala palabra. Mejor la intervención. Nunca se los ocurre decir a nadie en Venezuela si invitan a comer que le pase una cuchara. Que tienen muy buena cuchara. Nadie. Nunca se les ocurre decir nada. Nada más. Lo que se llamó a veces la judicialización de la política. Y es que ante la carencia de toma de decisiones de sectores políticos, particularmente, y yo creo que en esto nos tiene algunos, el gobierno de Oscar Arias, en ese sentido, del que Vladimir formó parte, se atrevió a tomar algunas decisiones que en este país se empantanaban. Y una gran cantidad de cosas se trasladaban a la esfera judicial. Muchos de esos temas en la Sala Cuarta, tanto que algunos han hablado aquí de que la Sala se ha convertido, cosa que yo no creo, en un Senado. Pero ciertamente, ante la ausencia de toma de decisiones en el sector político, entonces el Poder Judicial interviene. Y yo creo que interviene no porque quiera, sino porque casi que lo obligan, ¿verdad? En algunos casos. Sí, no interviene de oficio. Esto ocurre precisamente porque los actores deciden o no asumir responsabilidades o utilizar el Poder Judicial como un mecanismo dentro de un juego político. Aquí se ha discutido con claridad y con transparencia el abuso, por ejemplo, de la consulta de constitucionalidad por parte de los diputados, que no es por dudas que tengan sobre un proyecto determinado, sino como mecanismos para trazar proyectos o para negociaciones de cosas que están lejanas de ser políticas. Sí, Nosotros en la Comisión de Notables hicimos la propuesta de casi eliminarlas. De todas maneras,
las consultas de inconstitucionalidad, una vez que se aprueba una ley, están abiertas para que se hagan, no antes. Claro. Pero digamos que en el caso de la consulta preceptiva, perfectamente nosotros le propusimos una carga, le aumentamos el número de las firmas, pero era para evitar eso justamente. Claro que también es muy interesante porque creo que, si no me falla la memoria, en esta mesa tuvimos a 4 magistrados de la sala cuarta. Es decir, hacíamos mayoría en cualquier amparo que nos podían presentar. Pero es muy interesante porque Ana Virginia Calzada, siendo presidenta de la Sala Constitucional, en esos micrófonos también dijo, por ejemplo, en este tema, y creo que es un voto salvado de ella, importante como antecedente, que solo los diputados que habían votado en contra de un proyecto podían consultar constitucionalmente. El argumento es muy interesante. Es decir, si usted es un diputado y usted votó por el proyecto, tiene que estar seguro que es constitucional, pero no se vale votarlo a favor y presentar la consulta. Bueno, esa tesis no fue la mayoría, que después lo conversó también aquí en este programa don Gilbert Armijo, el presidente de la Sala Constitucional. Pero el tema está planteado en la Asamblea Legislativa. Dentro de las propuestas de reforma a la Sala Constitucional está precisamente en el tema de la consulta preceptiva reducir drásticamente las posibilidades de acceso a ella, solo para aquellos diputados que tengan dudas, que además deben plasmarlas, porque igual conocemos de casos donde se hace la consulta pero no se pregunta, no se dice cuál es la duda que la genera, simplemente es ganar tiempo. Y lo otro, que sea para casos efectivamente calificados, porque hay un problema además, y lo vimos ahora con el caso del presupuesto nacional, cuando la sala dice que se ha violado la constitución política en el trámite del presupuesto ordinario de la República, lo dice, pero no puede declararlo inconstitucional porque la consulta no permite a la sala hacer esa declaratoria. Pero ni lerdos ni perezosos fueron a presentar una acción. No es razonable que quienes tienen conocimiento y conocimiento operativo de la formación de la ley, como son los diputados, acudan a esos expedientes para que la sala busque o interprete dónde debe calificar. Porque eso está bien para cualquier ciudadano en un recurso de amparo, digamos, donde puede decirle a la sala, mire, siento que me están violando el derecho, y aunque no sepa cuál, la sala está obligada, ahí sí, a señalar cuál es el derecho y buscar la norma que está violentando aquello, y puede pasearse por toda la legislación, mientras que en este caso los diputados no tienen que razonar. Y una acción es complicada. Yo recuerdo, y voy a permitirme, en el tema de la ley Mordaza, yo presenté una acción de inconstitucionalidad que tiene que venir firmada por un abogado, y el abogado que la firmó y que me ayudó a hacerlo es don Eduardo Lacuña, que está ahí con nosotros. Es muy complicado el tema de las acciones, digamos, del acceso, pero en realidad es relativamente fácil si nos comparamos con otros países, ¿verdad? En relación con legislaciones latinoamericanas, nuestro sistema es de muy fácil acceso. Podemos tener algunos problemas en el tema de constitucionalidad porque sí se requiere argumentos jurídicos a la hora de plantearla, pero en el tema de habeas corpus, en el tema de amparo, que son, digamos, los dos grandes ejes que percibe el ciudadano de manera inmediata, la sala es fácilmente accesible y ha tenido pronunciamientos de importancia y de mucho avance, han sido muy progresivos. Y abierta desde un bebé hasta un anciano, o de alguien en vientre hasta un anciano. Claro. Que es una cosa muy... Y además sin ningún requisito formal, puede presentarse en cualquier papel y todo eso. Yo recuerdo una nota que hice de un recurso de amparo, presentaba una servilleta escrita con lápiz. Tengo que ir a una pausa. Vamos a la pausa. Yo creo que este es el Matices en el que más temas vamos a conversar. 2:38. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:42 de algo que no estaba planeado. Bueno, para los que nos están escuchando,
Bueno, y nos podrán ver en horas de la noche en Canal 2. Han entrado Todo el gran equipo. parte del equipo de Noticias Monumental a la cabina. Bueno, Un aplauso para Con un Matices. queque muy se nos rico. va a hacer El queque llegó justo a tiempo. Va a Fue faltar gran- otro café. No, ya vamos a volver a pedir café. Aquí está Esteban, Febe, Laura, Estefanía Graving. Faltan Alexander y Karina. Y ese está con nosotros aquí también, que era toda a la derecha. Muchas gracias a todos los que están aquí abajo y los que no están aquí abajo. Porque ahora lo decía Isabel al inicio, muchas de las ideas que se plantean en Matices son de ustedes. Y muchos contactos son de ustedes. Y así es que muchas gracias también. Y soplo. Sí, primero un deseo. A Un ver deseo. si. A ver si. Bueno, a ver si todavía se puede. Sí se pudo. Gracias, compañeros. En algunos países le dan masilla y con Y aquí hay Aquí hay una fiel oyente de Matices. Sí, bueno, valga la oportunidad para celebrar este espacio que nos ayuda de alguna manera a complementar el ritmo de noticias que siempre tenemos, ¿verdad? Y de alguna manera podemos ampliar, profundizar, abordar otros temas que por el ritmo natural de las noticias normalmente no podemos. Este espacio ha sido de gran trascendencia para nosotros como profesionales, también para la audiencia. Se han convertido, incluso lo dicen nuestros seguidores, en clases magistrales, y yo soy una que no me lo pierdo. Tengo la oportunidad de oírlo casi que completitos, desde que empieza hasta la despedida, y aprendo muchísimo, así como aprenden los oyentes, que cada vez se reportan más y más la sintonía y la fidelidad a un programa muy joven. Un año es muy poquito tiempo, pero ha sido un año de grandes retos, de grandes avances, de grandes también expectativas, y que nos llena de muchísimo orgullo tener un programa como esos como parte del equipo de Noticias Monumental, porque realmente con Matices nos ponemos una flor en el ojal. Gracias, compañeros. Ya entendí por qué Glenn me dijo que le urgiera un corte comercial. Y yo, ¿por qué es lo que pasa? Ya nos llevamos el queque. No, de hecho yo no lo corto por dos razones. Primero, porque yo hago un reguero, claramente. Voy a tomar una foto. Listo. Que yo hago un reguero si lo corto. Si alguien me ayuda, y lo partimos en todos los integrantes de la redacción ahora, y darle a nuestros invitados, por supuesto, el día Invitados de lujo, Sí, como vamos a siempre. foto. Vamos a foto. Acérquense, porque vamos a foto con. Ahí están. Sí, nuestro controlista Glenn, que nos está tomando la foto para la historia del primer año de Matices, que será muchos años más, no tengo y es duda de eso. un año que va a costar mucho ir recapitulando todos esos programas que hemos tenido y que a la gente le ha encantado tanto, pero ahí durante toda esta ya casi hora, porque ya hemos pasado más de la media hora, vamos a estar recordando extractos de algunos Es programas. más, para muy acomodarnos importantes. un poco y agradecerle a los compañeros, vamos a ver y a escuchar el próximo extracto que tenemos de Matices de este año. Cuando se hizo la entrevista era muy importante. Sí, se dio una coyuntura muy importante. Recordemos que Matices empezó en momentos en que estaba la transición del gobierno de Laura Chinchilla hacia don Luis Guillermo Solís, y una Vamos de esas... para segunda ronda. Sí, llevamos para segunda ronda. Y una de esas, no, ya habíamos pasado a las elecciones. Sí. No, habíamos pasado las primeras elecciones. No, habíamos pasado. Ah, sí, ya estaba listo. Fue en marzo. Está bien, fue en marzo. ¿Fue en marzo? Ah, bueno, sí, No, me había pasado la segunda ronda Tuve fue el un 2 de lapsus, abril. Tuve un lapsus. Faltaba la segunda El ronda. 6 de abril fue sí, Sí, íbamos cierto. para la segunda ronda. Bueno, escuchemos este extracto. Doña Laura Chinchilla, en la entrevista ya saliendo de sus 4 años de administración. Bueno, vamos a ver, uno no gobierna pensando en hacer amigos. Si así fuera, uno no podría tomar ninguna decisión, porque si hay algo que tiene la silla presidencial es que cada decisión, por más a veces ingenua que parezca, afecta algún interés puntual. Entonces sí, efectivamente, claro, hubo gente que no le gustó las decisiones que tomamos, porque quiero decirle una cosa, nosotros tomamos decisiones con absoluta independencia de criterio. No nos importó a quién afectaba, si era
sector empresarial, si eran sectores sindicales, si eran amigos o no amigos. Simplemente tomamos las decisiones que había que tomar y sí, claro, hay gente, yo no sé si puedo llamarlos enemigos, pero sí hay gente pues que nunca comprendió el por qué tomamos algunas decisiones que simple y sencillamente las tomamos porque creíamos que era lo mejor para el y afectamos algunos intereses que hoy posiblemente no lo reclaman. 2:47, ahí estaba la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, en la última entrevista que brindó como presidenta de la República. Y creo que tenemos, vamos a ver, para tirar de una vez el otro. Bueno, en esa doña Laura dijo que ella ha ganado enemigos en todas las decisiones que ha las tomado. decisiones que se tomaban simplemente y que... Y vieras que después le hicimos la entrevista y gracias a Mayra Alfaro, que siempre nos ayuda en Canal 2, y a todos los compañeros que vino a felicitarnos aquí hasta la cabina, fijo es por queque. Por las dos cosas. Pero... bueno, y también no mencionamos a los compañeros de Canal 2. Que no, claro, que y a hacen Glenn un allá en cabina. trabajote. Sí, la verdad es que es un y a equipo... Zuko, que en paz descanse, que nos acompañaba haciendo... Sí, Cristian Aguilera. Matices. Los miércoles estaba siempre con nosotros. Ese es el famoso Glenn. Que Eres Glenn. Eres Glenn. lo mencionan en todos los programas. Sí. Que les decía que después en Matices le hicimos una entrevista a Luis Guillermo Solís, al presidente. Y el presidente, fue una entrevista complicada. No por don Luis Guillermo, sino por los temas que se trataban. Y yo no sé a un Ricardo si le ha pasado que uno pregunta algo, como que tiene programada ya la respuesta y le responden algo que usted no estaba listo para afrontar. ¿Le ha pasado? Sí, claro que sí, muchas veces. Y ahí es donde se quiebra el guión de las preguntas y las entonces respuestas. uno, a veces, incluso alguna vez, le confieso, me pasó con Oscar Arias. Y Oscar es una persona interesante, es un personaje muy interesante para entrevistar, pero Oscar tiene agenda propia y a veces se incomoda, y si la pregunta no está mal planteada, y seguro se la planteé mal, tenía razón él seguramente, entonces la respuesta lo desacomoda a uno, y a la hora para volver a retomar el tema, entonces mi recomendación siempre es lléveselo usted al tema en el cual usted es fuerte, ¿verdad? Porque si no, lo que hace uno es hacer gala a sus debilidades. Claro. Entonces el entrevistado, hay en esto, y ahora que lo menciona, porque ahora hay tensiones entre gobierno y prensa, pero los políticos, y yo defiendo la existencia de los políticos, yo digo que los periodistas no vamos a suplir a los políticos, pero la gente que está en el poder debe entender que esta es una relación que viaja, si me permite la expresión, en dos líneas paralelas. Vamos apuntando en el buen sentido del término a buscar lo mejor para el país, pero esas líneas paralelas son paralelas, o sea, no se juntan. Ocasionalmente tendremos alguna coincidencia, pero vamos a estar siempre confrontados porque es la esencia del periodismo. En Tico, nosotros estamos, señores, para chingarle la vida a ustedes, los que están en el poder. Esa es nuestra misión, porque eso es lo que el periodismo está, lo cual no quiere decir que nosotros no vamos a cegar ante la realidad, y cuando hay cosas que se hacen bien, pues uno no las va a reconocer. Creo que este es uno de los aportes que hace Matices, precisamente, porque aquí en Matices yo no recuerdo que no haya un tema de la agenda nacional que aquí no se haya discutido, sí, ¿verdad? Sinceramente, de los temas más candentes de la agenda nacional, no recuerdo alguno que aquí no se haya discutido. Desde los que hemos pasado por aquí, el aborto, la eutanasia, todos los temas se han tocado aquí, y con propiedad, porque hay gente como Vladimir y don Ewald que estaban aquí, de mucho valor y de mucho peso. Sí, eso nos... Que Ricardo dice en la prensa. Sí. Desde Castro Madrid, en 1848, cuando él fortalece mucho la libertad de prensa, él señala justamente la distancia que hay entre gobernante y prensa. Y él le atribuye a la prensa el papel principal, cediendo él como gobernante ante la prensa y ante la crítica. Y claro, que prefiere la crítica a cualquier otra cosa. Correcto, es que no hay cosa, los que hemos tenido posibilidad en algún momento de... yo no tengo nada contra los colegas que trabajan en un medio oficial, está bien, tienen derecho a existir, claro, y que lo hagan, pero la esencia en un régimen democrático liberal, y como diría algunos, democrático liberal burgués, y si así lo quiere señalar, es la esencia, no del cuarto poder, que eso nació en una concepción de la Cámara de Lores en Inglaterra, pero sí de un poder de facto,
somos un poder fáctico, ¿verdad? Como lo son los sindicatos, como son los medios de comunicación, son un poder fáctico, y de la URUCA es uno de mucho poder. Vea que Thomas Jefferson en 1787, en una frase que me recordó nuestro gerente general Hernán Azofeifa, dice: si yo tuviera que decidir entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo segundo. Pero qué bueno, qué vamos, bueno. Vamos a... ¿Ibas a decir algo, Ricardo? No, nada más que ahora en televisión están dando una serie en Netflix que está de moda ahora. No es una propaganda gratuita, ¿verdad? Pero pero no importa, yo la veo, así que... House of Cards, ¿verdad? Y yo creo que ahí está muy bien graficada lo que es la relación entre... Yo estoy cerca, ya voy por el cuarto capítulo de la tercera temporada, y le recomiendo, vea Scandal también, que es otra que está en Netflix, que ahora es lo mismo. Sí la vi, pero me parece un poco grotesca. No tiene la calidad de... Vamos a... Esta fue la entrevista del presidente Solís. Le decía que a mí me contestó algo que yo no pensé que me iba a contestar. Vamos a la grabación. Se ha ido, y discúlpeme la frase popular que voy a usar, pero se ha ido de pollo en algo en estos 100 días. Mire, no lo sé. Si me he ido, puede ser que me haya equivocado en cuestiones de juicio, por ejemplo, colocándome al filo de la navaja en la presentación del informe de los 100 días yendo a la Asamblea Legislativa. Muchas personas me han dicho: usted es un irresponsable con su gobierno y está loco. Usted lo va a ir ahí a que le monten un show mediático, cuando usted pudo haber dado ese informe sin necesidad de hablarlo frente a los diputados. O de recibir preguntas. O de recibir preguntas y permitir que a usted lo crucifiquen sin poder defenderse adecuadamente, porque no se va a quedar ahí todo 2 días enteros contestando lo que le puedan decir. Eso fue el 18 de agosto. El 19 de agosto tenía que comparecer en la Asamblea Legislativa. El 18 de agosto en la tarde se suspendió. Se suspendió, sí. La comparecencia del presidente en la Asamblea Legislativa, una movida estratégica de la fracción del PAC, porque dijo que se había ido de pollo, aceptando precisamente ir a la Asamblea Legislativa. Un tema que había meritado análisis anterior a esa entrevista, por cierto, aquí programas especiales. Claro, sí. Esta es impacta, don Ewald. A usted no le toca el tema político, pero sé que es un analista en general, porque ya yo voy a quitarle el judicial de las notas, porque usted analiza en términos generales. Tiene una repercusión política importantísima. Bueno, política, no solo en política en minúscula, política en mayúscula. Yo creo que sí, que se hizo una apuesta por un cambio de forma de rendir cuentas, una forma diferente además de tratar a la Asamblea Legislativa casi que a un estilo parlamentario, pero en algún momento cayeron en la realidad de que aquel plano soñado, ideal, donde una Asamblea Legislativa iba a tener la madurez y la capacidad de comportarse cuasi parlamentariamente frente a un informe del presidente, yo creo que se dio cuenta en ese momento de que él no había asimilado su responsabilidad personal, de que probablemente la idea no surgió de él, sino de su grupo asesor más cercano, pero en Tico lo embarcaron y cayó en cuenta de que se estaba metiendo en un ring donde hubiera sido ideal que él hubiera podido ir a la Asamblea Legislativa, hubiera sido ideal que la Asamblea Legislativa supiera escucharle y plantear preguntas y no convertirlo en lo que se previó, que era una guerra de político electoral, un discurso hueco para fines casi histriónicos, donde al ciudadano común y corriente nos iban a dejar un mal sabor de boca, porque lo que se iba a convertir era una fricción entre los diputados sin mayor avance. Pero bueno, creo que el presidente por lo menos tuvo la honestidad de reconocer que efectivamente fue ingenuo en asumir esa posición, y que luego personas probablemente con mucha más fisga política le advirtieron que era un riesgo, porque eventualmente eso iba a dejar mucha pérdida en el crédito electoral que él tiene frente a una poca ganancia frente a los ciudadanos. Para efectos de este programa, déjeme decirle nada más que efectivamente
se estaba yendo de pollo y fue Randall quien le hizo ver a la señora. Yo creo que en ese momento... Ese día en la tarde fue que consiguieron que claro. no fuera. En ese día yo creo que habría dicho... Pues se llama Matices. Aquí debía haber tenido a Randall de asesor y no a otra persona. Oye, cuando el presidente Solís propuso que él daba su informe a la asamblea, yo me asombré y mentalmente dije, es valiente, ¿verdad? Pero además me parecía que estaba introduciendo un nuevo elemento en la cultura política nacional, de ir con toda la fuerza que él tiene como presidente a discutir con los diputados, con el riesgo que eso tiene de estar ahí en el recinto parlamentario ya, que es como es solo, ¿verdad? Porque ahí entra solo, a dar su informe y a que le hagan las preguntas. Eso era audaz, eso era de una valentía inestimable. Pero eso no podía hacerse al vacío. Para haber hecho eso, él tenía que haber convocado al 1.300.000 votantes que votaron por él en la segunda ronda y decirles, voy a ir a dar un informe en que yo necesito que el apoyo de la gente esté ahí afuera. Y entonces él mueve la gente para lo que la gente quería oír, que era lo que quiso oír, en el Raventós, ¿verdad? En el Melico. Y entonces ahí, con esa gente afuera, esa asamblea hubiera tenido que comportarse en términos de preguntarle sobre lo que el presidente dominaba, que era su informe. Porque si alguien le preguntaba sobre cosas que no eran del informe, él también podría elegantemente decir, bueno, yo vengo a hablar sobre esto, eso lo dejamos para otra ocasión, y puede llegar en otra ocasión. Más bien, me parece que el Consejo de Gobierno no usa adecuadamente la Asamblea Legislativa para su presencia. Vamos a ver, constitucionalmente los ministros tienen asiento en la Asamblea Legislativa. Sí. Para ir a estar ahí todo el día, si quieren, todos los días. Puede estar todo el Consejo de Gobierno ahí oyendo y participando oralmente. No pueden votar nada, pero podrían estar ahí. Eso nunca se ha hecho, que yo sepa, que yo recuerde, nunca ha habido un ministro que llegue a la Asamblea Legislativa a pedir póngame en una silla para oír el debate y estar ahí. No, eso no lo han hecho. La Asamblea, algunos ministros, recuerdo el ministro Rojas de Exteriores de la época de Miguel Ángel, cuando solicitó una audiencia secreta a la Asamblea Legislativa para ir a exponer un asunto sobre las relaciones con Nicaragua. Y entonces fue, calmó a los diputados explicando y bajó las aguas en el momento en que había cierta tensión. Bueno, ese tipo de cosas no se están aprovechando. Entonces, más bien, en este caso, así como hay abuso para la consulta de inconstitucionalidad, me parece que se está abusando con la interpelación. Ahora están llamando a todos los ministros cuando les da la gana y por cualquier carajada. ¿Solo puede ir el ministro o también los viceministros? Al recinto parlamentario solo el ministro. A las comisiones puede ir cualquiera. Bueno, puede ser viceministro o cualquier otra persona. Pero como te digo, en buen sentido, si el hombre no cayó de pollo fue gracias a Randall. En mal sentido, agradezcámosle que eso no pasó a Randall también. Es el culpable. Bueno, y eso pone en debate uno de los temas que de hecho estuvimos hablando cuando estábamos celebrando el Día de la Radio, que estaba aquí uno también de los analistas que normalmente nos colabora, don Gustavo Araya, y decía Perdón, es que para terminar la idea anterior, así como yo dije que tenía que haber movilizado la gente a los 100 días, igual debió haber convocado a la gente de los sindicatos para que apoyaran la medida que él hizo de aumentar casi el 5% de salario entrando el gobierno, y haberse reunido en secreto con los rectores y decirles, miren, ahora que les metí tanta plata para este año, movilicen las universidades a favor mía. Cuando las quieran movilizar en contra también. Pero por ahora necesito apoyo. Eso le ha faltado. The House of Cards, don Vladimir. Tiene que ver House of Cards. Bueno, le estaba comentando, don Gustavo Araya nos decía en el programa anterior que tuvimos en celebración del Día de la Radio, el impacto que tienen este tipo de iniciativas como es Matices en la opinión pública, porque son finalmente las personas que generan más debate en la opinión pública quienes al final escuchan y analizan todos los temas también que se ven en ese tipo de programas. Don Ricardo. Déjeme decirle además, Isel, dicho sea de paso, yo quiero felicitarla a usted también en lo particular, porque como fue mi alumna he dado cuenta el crecimiento que ha tenido, claro, a la par de este profesor mejor que yo. Yo iba a decir que yo no tuve el honor de ser el no, ha sido un crecimiento suyo notable, pero
hay un aspecto aparte de eso que menciona, porque la radio, como señalado Nuevo, se ha revitalizado, no solamente por razones técnicas que suceden en toda parte del mundo, sino también tiene que ver por la calidad de los periodistas que están haciendo la gestión. Yo recuerdo cuando estuve en Luisiana, en Baton Rouge, en aquel momento, en 1982, se había puesto de moda y ya lo estaban descartando, las emisoras quitaron el locutor y habían puesto unos cassettes que giraban, en este tiempo era mecánico, no era digital, entonces ponía música todo el día y el muchacho que nos hacía la guía, yo ya era un programa de periodismo que me había becado la Nación, yo estaba en LSU, Louisiana State University, y nos explicaba el guía. Tuvimos que quitar eso porque la gente quería el locutor, la gente quería vivir, y yo creo que, pero no solo quiere el locutor, en el caso particular del periodismo no solamente quiere periodistas, quiere buenos periodistas, y es lo que hay aquí. Adicionalmente hay un tema que yo no quiero dejar pasar por alto, y es que ustedes han, porque a mí me compete en alguna parte el tema de Venezuela, ustedes han una vez cada cierto tiempo, como lo mencionaba Randall al inicio, tocado el tema internacional, que hoy más que nunca es un tema que está a la orden del día, porque yo siempre digo a mis alumnos, mire, si ustedes creen que Costa Rica es el centro del mundo, pues me temo decirles que no, ¿verdad? Porque nosotros los ticos a veces ciertamente somos importantes y todo, pero caramba, no somos el centro del mundo. Y no está de más de vez en cuando prestarle atención a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y en Matices, uno de los pocos programas, muy pocos, yo diría, que en la agenda nacional, dentro de los medios de comunicación, incluye ese tema. El tema de yo recuerdo con mucho cariño porque aprendí mucho en temas internacionales, de un programa que hicimos de la Primera Guerra Mundial, de un programa que hicimos de la Segunda Guerra Mundial, de un programa que hicimos de Ucrania, de Venezuela, bueno, de Argentina, un día de estos, que entendimos el caso Nisman, pero vieras que el de la Primera Guerra Mundial yo lo recuerdo con mucho cariño, porque todos vemos, nos basta poner un canal en cable para ver todos los documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero de la Primera Guerra Mundial hay muy poco, ¿verdad? Y entonces, de hecho nos pidieron el programa de varios colegios, porque casi nadie sabe nada, porque la gran guerra con el Holocausto fue la segunda, pero la primera tiende a minimizarse ahí diluida en el tiempo. Correcto. Y bueno, con invitados como Vladimir y Eval, se logra que la gente, porque la gente de verdad quiere aprender, por más que la civilización del espectáculo sea lo que predomina en la actualidad, pues también hay un sector importante de la población que está deseosa de aprender y hay gente que opina, hay de todo, y hay gente que está deseosa de aprender y que existan programas como estos es lo que justifica plenamente la existencia, y que los dueños de esta emisora entiendan que Matices es un aporte muy grande, no solo para esta emisora, sino para el periodismo nacional. Nos comemos el queque, vamos a una pausa. Entonces, todos tenemos el queque a la par. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Dice que quería leerlo. Tenemos muchos mensajes y un agradecimiento para todos, pero hay uno, Jox Morales, dice: cada semana siempre comento con mi novia algún tema que ha sido tratado por ustedes en Matices. Tenemos muchos mensajes de felicitaciones en redes sociales. Es que se me parece no voy a decir el canal, pero hay un canal de cable que tiene una publicidad de muchachos que se aprenden el discurso que están oyendo en el tele y después se lo repiten a sus familias, ¿verdad? Para decir, buenísimo. Sí. 3,6. Vamos a la pausa, volvemos. Happy birthday to you.
Son las 3:09 de la tarde, estamos en Medio Queque, aquí en Matices. 6.6, un sismo en Bogotá. Esta tarde, según nos estaban registrando nuestros amigos colombianos. Sí, nosotros aquí continuamos recordando. ¿Te acuerdas? Hicimos una entrevista aquí, que cuando salimos estaban los medios esperando a la persona que estamos entrevistando porque dijo algo que nadie esperaba que dijera. Don Mariano Figueres, podemos tirar la entrevista a don Mariano Figueres, el pedacito de lo que dijo aquí en Matices, que generó que saliéramos de aquí. Cerrando la entrevista ese día. Sí. Y con... Fue la última frase, casi la última frase de la entrevista. Vamos a escuchar y a ver lo que Mariano Figueres dijo aquí en Matices. ¿Está preocupado por ISIS? Sí, claro que sí, yo comparto eso con don Jorge Chavarría. Claro, pero es una preocupación circunstancial, o hay alguna información que diga que ISIS en algún momento pondría los ojos sobre Costa Rica, Mariano. Mire, podría poner los ojos sobre Costa Rica dependiendo de las posturas diplomáticas que Costa Rica asuma. Ajá. ¿Verdad? Eso me parece que es muy obvio. En este instante, ¿verdad?, no están los ojos puestos. Podría poner, yo no estoy diciendo que lo esté o que no lo esté. Entonces, pero le estoy preguntando. Pero también podría poner los ojos sobre Costa Rica en el sentido de su logística operativa, de que se use el territorio nacional. ¿Para qué? Mire, desde venir a vacacionar hasta venir a realizar reuniones. Pero tiene los ¿verdad? En un puestos. lugar del mundo que tenemos fama de ser pacíficos, de ser civilistas, donde hay organismos internacionales que buscan ese tipo de lugares para operar con mayor libertad. Costa Rica, por el beneficio, por el plus, por el positivo de ser el país que somos en estas características, es un país que es más débil para la organización logística de organizaciones de tipo criminal y de tipo terrorista. Pero ¿tienen los ojos puestos en Costa Rica? ¿Tienen alguna información de inteligencia que señale eso? Nosotros a diario, no a diario no, pero regularmente compartimos con otros servicios de inteligencia las actividades que se realizan aquí por operativos terroristas de otros países en el mundo. Sabemos cuándo vienen, cuándo salen, una muy buena idea de qué están operando. Nosotros le damos seguimiento, es parte de nuestra labor, porque ellos son claramente identificados como una amenaza para la estabilidad del país. ¿Eso es sí o no? Eso sí. ¿Sí han puesto los ojos sobre Costa Rica? Sí, claro que sí, pero ¿Han entrado y han salido frecuentemente? Mire, aquí hay movimientos hay movimientos de operadores, repito, del mundo criminal y el mundo terrorista, de todo el mundo. Claro, porque sí, pero... somos un país muy apetecido, porque hay mucha libertad de movimiento, mucha libertad de expresión, mucha libertad de todos tipos. Y entonces, como digo, desde venir a vacacionar hasta venir a realizar organizaciones, es un país muy apetecido. Nosotros tenemos que seguirle el rastro a todo eso. ¿Cuánto es lo que está sucediendo? Es una materia que obviamente no se divulga, pero que se da, se da. Por eso, pero es que yo lo que quiero es no ser inexacto como medio de comunicación ni responsable. Yo no le preguntaría sobre el contenido de la investigación. Lo que quiero saber es si existe, para lo que sea, digamos, que ISIS haya puesto ya los ojos en Costa Rica, Mariano, aunque vengan de vacaciones sus integrantes, pero ISIS ha puesto los ojos en Costa Rica según la información de inteligencia que tenemos. ISIS es una organización relativamente nueva, pero los componentes de ISIS no son personas que nacieron. No, claro, era gente de Al Qaeda, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, la respuesta que yo le puedo dar es que operativos que hoy están ahí han pasado por acá. Mariano Figueres dijo eso, salimos de la entrevista y estaba lleno de medios afuera esperando. Y todo el mundo pedía el podcast también. Lo cual habla muy bien otra vez del medio, ¿verdad? Pero hay otra cosa que yo escuché recientemente, ¿verdad? Y lo escuché después en la noche en el programa que hay aquí de La Hora que Ortiga. De La Hora que Ortiga. Fue cuando vino aquí el director jurídico de Casa Presidencial
Ni nada más y nada Estaba menos. igual en la mesa ese día. A decir que ellos recibían agentes de todo el tipo en la casa presidencial y después tuvo que enviarle a usted una carta de rectificación. Bueno, ya no había nada que rectificar, pero él creyó que rectificó. Eso me parece que también es otro de los aportes que ha hecho bien en este programa. Lo más grave de ese recibimiento de ese tipo de agentes extranjeros es recibir agentes extranjeros de agencias que torturan. Porque una condición que debería haber para entrar a la casa presidencial en misión oficial es que no vengan gente que está comprometida con actos de tortura y de violación de derechos humanos en prisiones clandestinas que están avaladas institucionalmente por los Estados Unidos. Cuando hablaron de los agentes de la CIA que llegaban ahí, uno dice, ¿quiénes? Porque todos esos tienen un manual de torturas aprobado por el presidente Obama. Entonces deberíamos tener en ese sentido a buen recaudo que nuestros policías no se reúnan con ese tipo de agencias, porque en los sistemas penitenciarios de Costa Rica no con poca infrecuencia se han dado situaciones de violación de derechos humanos, de torturas y de maltratos a presos. Vladimir, lo que pasa es que si eso fuera así, yo creo que no podría reunirse con ninguna agencia, ¿verdad? Con ningún agente, pues yo creo que no, pero difícilmente... uno podría poner condiciones de que garanticen que ese que viene no está comprometido en torturas directas. Ah, la persona individual. Sí, que no vengan torturadores. Ah, entiendo. Yo tampoco entiendo que lo reciban en casa presidencial, don Edward. Yo ese día traté de defender a don Marvin. Él explicaba que era dentro de los argumentos para no dar la lista de personas que llegan a casa presidencial en un tema de amparo, estaba el tema de que había visitantes de los servicios de inteligencia de otros países. Lo que pasa es que es muy difícil de entender razonablemente cómo los servicios de inteligencia van a ir a casa presidencial. Lo lógico es que vayan a las oficinas de... Ahí en la Sabana. Que tienen en la Sabana o tienen en otros lugares. Aunque en Costa Rica jugamos de que son secretos, todo el mundo sabe dónde están. O que vayan a Yacomín. Pueden ir a Yacomín. Pero a ver... pero en la aclaración dice que no, que la DIS no está en presidencia. No, a ver... Yo creo que a don Marvin le tocó hacer un equilibrio muy difícil, pero lo cierto es que es difícil de entender que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que tiene todos los resabios de los sistemas de seguridad nacional y todo este tipo de ideología enraizada en su estructura, tenga precisamente su oficina principal a la par de la Presidencia de la República. Yo entiendo la cercanía que puede tener el presidente con el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, pero esa cercanía física no es sana ni conveniente, y por otro lado, me resulta difícil pensar que los servicios de inteligencia de otros países vayan a ir a casa presidencial a reunirse. Probablemente buscarán sus propias embajadas o lugares donde no puedan ser fácilmente identificables. Eso es cierto, pero yo recuerdo algo, porque fui testigo de eso, de que en época de José Joaquín Trejos Fernández, en la propia casa presidencial que estaba ahí frente al Parque Nacional, ahí estaba una oficina de la policía norteamericana. Bueno, era en aquella época de la Guerra Fría. Bueno. Sí. Pero, don Eduardo, permítame nada más... Lo que quiero decir es que el parangón es que la oficina de policía nacional o extranjera, o manejada desde el extranjero lo nacional, podría seguir estando en la casa presidencial, lo cual es muy delicado. Yo espero que no. Lo cual podría ser muy delicado. Pero... yo no vería tan extraño que el presidente de la República tenga acceso a información de inteligencia. No, eso está bien. La preocupación mía es que la dirección esté dentro del edificio de casa presidencial. Por razones de prudencia mínimas, deberían estar en diferentes edificaciones. Aunque dentro de casa presidencial deberían haber ciertas normas de seguridad. Pero es que en todo caso, para eso está el viceministro de la presidencia, que es el que coordina eso. El responsable directo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional no es el director de inteligencia, es el ministro de la presidencia, quien a su vez depende del presidente de la República. De hecho, la Unidad Especial de Intervención, que es el grupo élite policial en Costa Rica, actúa única y exclusivamente cuando el presidente de la República lo ordena, nadie más puede ordenarlo. Y así está establecido en la Ley General de Policía. Así es. Sí, y es muy interesante porque en otros gobiernos el viceministro de la presidencia, delegado por el ministro de la presidencia, que se encargaba de jefear la DIS, tenía mucha
participación. José Torres creo que era el viceministro de la presidencia en el de Oscar Arias, del ministro era don Rodrigo, digamos, pero don José era el que jefeaba todo esto. En Boraski era el viceministro de la presidencia en el de doña Laura, en este es don Mariano. Sí, claro. Y bueno, vean ustedes nada más el aporte de matices. Vean todos los temas lo que hemos revisado, han sido temas candentes de la agenda nacional y han pasado por aquí, ¿verdad? Vamos con el último, que tiene que ver con el gabinete. ¿Sabe quién nunca ha venido? Y lo hemos invitado, Melvin Jiménez. No, don Melvin le hemos invitado de todas formas. Sí, una vez me lo topé en las grasas, hace ya muchos meses me dijo, esperemos que bajen las aguas un poco, no han bajado todavía. Bueno, esperamos tenerlo aquí algún día. Nuestro analista, está esperando que San Juan baje el dedo. Nuestro analista político, Constantino Urcullo, dijo esto hace unas semanas de don Melvin. Pero realmente nada de eso se podría hacer sin anuencia y conocimiento del ministro de la presidencia. Entonces resulta que el obispo no resultó tan ingenuo e inocente, sino que tiene astucias de cura, diría yo, ¿verdad? Y las demostró en esta elección. Una bonita metáfora. Astucias de cura, claro. Los curas son listos, conocen el pueblo, conocen a su feligresía y logran movilizarlos hasta para el turno. Hasta para el turno. Sí. Aprovechando esta alegoría que hacía don Constantino, el gabinete. Matices va a tener un montón de trabajo este año. Yo creo que vienen cambios en el gabinete, don Ricardo. Bueno, quiero decirle que yo soy amigo de Constantino y ese sentido del humor que lo caracteriza ahí está patente, ¿verdad? Pero bueno, igual que hace poco don Vladimir dijo aquí algo que no podemos repetir al aire, ¿verdad? Yo sí comparto la expresión de que yo desearía que en el Ministerio de la Presidencia hubiera un cambio. Ya no por la cosa personal, es porque cuando hay un funcionario que por distintas razones empieza con tanto margen de adversidad, creo que esto dificulta el funcionamiento ya no solamente del Poder Ejecutivo, sino de todas las relaciones políticas que deben haber, y se avecinan, estoy seguro, días más complicados en los cuales el músculo político del presidente o del Poder Ejecutivo tiene que ser a ratos flexible, a ratos duro, y yo creo que ahí se requiere alguien que tenga más ascendencia en los factores de poder, tanto legales como fácticos, y pienso que no es el actual ministro de la Presidencia quien esté en este momento en la mejor situación. Yo quisiera que no fuera así, pero creo que en este momento lo siento como uno de los cargos más débiles, aparte que pues ya uno va imaginando que conforme pasa el tiempo es lo normal, como algunos cuadros comienzan a desencantarse y a darse cuenta que ciertamente, como ya lo dijo el presidente, una cosa era verla venir y otra cosa bailar con ella, que no es lo que dijo aquella señora diputada, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál? Una señora diputada del Partido de Liberación Nacional que en lugar de decir que esa frase dijo en una conferencia de prensa en la que yo estaba presente, porque una cosa es verla venir y otra cosa es tenerla adentro. Pero eso fue que ella equivocó equivocó el refrán, claro. No, sin duda. Don Vladimir. Bueno, yo pienso igual que el ministro de la Presidencia le causa un gran daño al presidente de la República. Institucionalmente creo que no debe estar ahí por razones de constitucionalidad, pero bueno, ya se falló a favor de él. ¿Por qué se dice falló? Ahorita le pregunto eso. No, eso se lo pregunta. La sala cuarta falló. Falló porque falló. Falló no es que resolvió en este caso. Falló en el fallo. Fue un fallonazo. Pero en todo caso, digamos, pienso que la imagen del ministro de la Presidencia es desgastante porque los ministros de alguna manera están para proteger al presidente, para blindarlo a él, para evitarle a él desgaste, y sin embargo es el presidente el que tiene que hablar en favor de los ministros y salir en protección de los ministros. Entonces hay más desgaste del presidente que del ministro. Ya eso, entonces uno no sabe si el presidente es Melvin y el ministro de la Presidencia es Luis Guillermo, en ese caso me parece. Pero además, si hay que desbloquear al presidente,
hay que desbloquearlo de esa cúpula que lo tiene secuestrado. Melvin Jiménez, Mariano Figueres y Víctor Zapata. Víctor Morales Zapata, porque ellos tres lo bloquean frente a la ciudadanía, frente a sectores políticos y hasta frente a sus propios ministros. Cosa que alguno de los ministros me lo ha dicho. Un abrazo a Mariano, que debe estarnos escuchando esta tarde en Casa Presidencial. No es su campo, la policía, pero no voy a decir que no es su fuerte. A ver, yo pienso que en el caso de los cambios de gabinete es una posibilidad que no se reduce solo al caso del ministro de la Presidencia, que yo creo que hay una particularidad, y es que hacia afuera de Casa Presidencial está desgastado, es una figura que uno no encuentra a alguien que justifique que se mantenga ahí, pero me parece que a lo interno, dentro de lo que es la estructura y el funcionamiento del gobierno, del Poder Ejecutivo específicamente, pesa mucho, y ha pesado lo suficiente para que el presidente simplemente opte por ignorar los cuestionamientos y pasar de lado. Creo que es un ministro de la Presidencia diferente al que estamos acostumbrados. Eran ministros de la Presidencia que normalmente eran los escuderos del presidente. Me parece que probablemente lo que aquí esté ocurriendo es que el ministro de la Presidencia sea el coordinador a lo interno del gobierno, y con una confianza muy importante por parte del presidente Solís, y entonces no necesariamente yo vería el cambio en el ministro de la Presidencia como una respuesta a las inquietudes de los analistas o de los medios de comunicación, que han sido muy críticos, muy ácidos y muy insistentes y consistentes en que no debería estar. Me parece que yo por lo menos no veo una razón que haya cambiado las circunstancias para pedirle la salida dentro del esquema como se ha venido comportando el presidente de la República en relación con ese ministerio en concreto. Sin embargo, creo que sí hay cosas que examinar, digamos, sí ve uno mucha inconsistencia, ve cruces de información. Un ministro dice una cosa, otro ministro sobre el mismo tema dice exactamente lo contrario, y eso le resta credibilidad, y el gobierno está muy joven y puede llevarle a un desgaste prematuro. Gracias a ustedes por estar aquí hoy. Todavía nos queda tiempo, es que hoy tenemos cortesía del controlista. Regalo de ya cumpleaños. Espero espero y estoy seguro que este año nos acompañará un montón de veces, pero tenemos 3 minutos aún, quería... Solo por curiosidad, de pronto Víctor Morales Zapata podría ser mejor ministro de la Presidencia. Pero usted perdería un hombre así en asamblea. Bueno, no es perder el hombre en asamblea, al final de cuentas es ganar a alguien al escenario público que le mejore las relaciones políticas con los sectores, porque si hay algo que hay que reconocerle a Víctor Morales es que es muy hábil y que es inteligente políticamente y que tiene inteligencia emocional política, que me parece que Melvin no la tiene. Que lo diga Ronald Vargas. Yo quiero... Ronald Vargas, que hoy Esteban Mata hizo una broma sobre eso, el periodista de La Nación, que era socialista y sacerdote, social cristiano. No, yo nada más quiero agradecer una vez más y felicitarlos, con placer, los que llevamos, y aunque utilizo una expresión de un periodista norteamericano, los que llevamos en el periodismo en nuestro ADN, que son personas como nosotros, como Randall, como Isel, como todos los que trabajan aquí, vivimos, y yo le digo a Vladimir, decía que era adicto a este programa, porque Vladimir también tiene mucho de periodista, pues el papá de Vladimir, usted sabe, fue periodista en Venezuela, y Vladimir me ha pasado algunos documentos que me han servido mucho a mí para mis clases. Él se fue para Venezuela y ya practicó. Premios nacionales en Venezuela que llevan el nombre de mi padre. Sí, entonces, bueno, los que llevamos... Tengo 2 hermanos periodistas y 2 sobrinos. Sí. Y aquí tengo como 3 primas. María de la Cruz. De tal manera que los que llevamos, como digo, el periodismo en el ADN, respiramos, vivimos, somos adictos a la noticia y adictos a programas como Matices. Muchas felicidades, Randall, Giselle, y espero que me inviten en otras ocasiones porque me encanta estar aquí. Júrelo, asegúrelo. Da igual, muchas gracias. No, gracias a ustedes y halagadísimo a la compañía de don Ricardo, don Vladimir, y de verdad, de nuevo, mis felicitaciones. Gracias. Yo también me sumo a las felicitaciones y haber estado aquí complacidamente disfrutando este rato con estos distinguidos invitados y amigos.
Bueno, y pueden quedarse en sintonía porque sigue don Vladimir de la Cruz en Así es la Cosa, con Fernando Durán y don Álvaro Fernández. No, está grabado, pero es lo que sigue en vivo. Y a las 8 de la noche pueden ver la repetición de Matices a través de Canal 2. Gracias a todos por este año de fidelidad, de confianza. Ahora nos decía alguien, no estoy de acuerdo siempre con lo que dicen, pero siempre escucho el programa, así es que muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por tu esfuerzo. Giselle es una productora de lujo. Muchas gracias por la oportunidad, Fernando. No. Felicidades. No, vos. Bueno. 3:30, feliz tarde.